Paz para todos ustedes, amados pastores, líderes, servidores y todos aquellos hermanos que en algún momento van a poder ver esta transmisión, lo van a ver obviamente on demand, grabado, ahora lo están viendo en vivo. Estamos juntos nuevamente para tener una reflexión bíblica. Como cada semana vamos a compartir la reflexión bíblica semanal. Recuerden que a partir de marzo vamos a continuar con los 160 estudios que componen el diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. No obstante, ahora hasta marzo vamos a continuar con esta reflexión bíblica semanal. Hoy tengo para ustedes, queridos pastores, amados pastores, un tema muy importante para el tiempo en que estamos viviendo. Yo le puse un título al tema, se llama Teniendo señorío por la revelación y la dialéctica. Repito, teniendo señorío por la revelación y la dialéctica. Y voy a usar como texto base para desarrollar toda la reflexión, 1 Pedro, capítulo 5, del versículo 2 hasta el versículo 4. Dice así la Escritura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy interesante estos versículos, estos 3 versículos que transcribe el apóstol Pedro en su primera epístola. Habla de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. No dice abajo de nosotros, pastores queridos, pastores amados. No dice abajo de nosotros. No dice abajo de nosotros, dice está entre vosotros, cuidando de ella. El segundo punto importante, cuidando de ella. Cuidando. Se habla mucho de cobertura en los últimos años, cobertura de diferente naturaleza, cobertura apostólica, cobertura denominacional, etcétera, etcétera. Acá miren, está hablando de la verdadera cobertura. Se nos está encargando a los pastores, a los maestros, a los siervos de Dios, que cuidemos la grey de Dios, que cuidemos. Cuidar es dar cobertura. ¿Cómo nosotros cubrimos a nuestros hijos? Por ejemplo, en invierno, vamos y lo acobijamos, lo tapamos para que no pase frío cuando están en su cama, los formamos, les enseñamos, los acompañamos, los sostenemos, los fortalecemos, los consolamos, los llevamos al médico cuando están enfermos, compramos sus medicinas. Eso en definitiva es el significado de la verdadera cobertura, dar cuidado. Entonces dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. Y después dice no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y de este versículo 13 es de donde saqué el título que le puse a esta enseñanza, que es teniendo señorío por la revelación y la dialéctica. Acá el versículo 3 nos está mandando como siervos de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, bajo vuestra protección, bajo vuestra cobertura, bajo vuestra responsabilidad, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si miramos con detenimiento la historia de la relación del Dios infinito con el ser humano, si lo miramos en la historia de la evolución de la congregación de Dios, la evolución, mira lo que estoy diciendo, la historia de la evolución de la congregación de Dios, de la Quejilá,
de la eclesía, de la congregación de Dios, si lo miramos a lo largo de toda la historia bíblica, vamos a notar que el propósito eterno, tomen nota de este concepto, el propósito eterno y su misterio escondido de Yahweh Elohim ha sido siempre propósito eterno, y el misterio escondido ha sido siempre formar una esposa para Yahshua el Mesías, que es su imagen visible. Todo se trató, todo se trata y todo se tratará de un pacto de bodas, una ketubá, un pacto de bodas que quedó claramente establecido en el Sinaí y se consumará definitivamente en las bodas del Cordero descritas en el Apocalipsis. Si ustedes miran la historia, van a encontrar desde el Edén 4 características. Por ejemplo, vamos a ver, en el Edén vamos a ver con Noé, con Abraham, con Moisés, con Yahshua. Vamos a ver esas 4 características muy rápidamente, porque esto va a ser objeto de estudio de alguna de las 160 lecciones que estamos dando para pastores, líderes y servidores. Desde el 2019 pensamos terminar las 160 lecciones ahora en el 2020. Veamos, en el Edén, en primer lugar, Dios dio la orden de formar un pueblo. Siempre estuvo presente en Dios el concepto de pueblo, el concepto de familia, el concepto de cuerpo. Acuérdense de esto, el concepto de pueblo, de familia, de cuerpo. Es muy importante el concepto de cuerpo, porque siempre que hablamos de cuerpo, estamos hablando del cuerpo de una persona. Y de eso quiero hablarles brevemente. Entonces, en el Edén, primero Dios dio la orden de formar un pueblo. En segundo lugar, Dios dio instrucciones de vida. En tercer lugar, Dios se paseaba por el huerto para tener comunión con el ser humano. Pero finalmente, el cuarto punto, el ser humano desobedeció las instrucciones de Dios. Veamos en Noé. En Noé, Dios dio la orden de llenar la tierra, otra vez formar un pueblo. En segundo lugar, Dios dio instrucciones de vida. En tercer lugar, Dios hizo un pacto. En cuarto lugar, el ser humano desobedeció las instrucciones de Dios. Ven cómo se repite el patrón. En Abraham, Dios prometió un pueblo, formar, darle descendencia a Abraham. También la Escritura nos enseña que le dio instrucciones de vida. En segundo lugar. En tercer lugar, hizo un pacto. Y en cuarto lugar, el ser humano nuevamente desobedeció las instrucciones de Dios. En cuarto lugar, vemos en Moisés. Cada una de estas veces, Dios intentó formar un pueblo, un cuerpo visible. Moisés, en primer lugar, Dios confirma a sus hijos como su pueblo. Hay una confirmación cuando Dios manda a Moisés a hablar con el faraón. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, Dios confirma a sus hijos como su pueblo. En segundo lugar, Dios dio instrucciones de vida. En tercer lugar, Dios estableció su pacto. Y en cuarto lugar, el ser humano desobedeció las instrucciones de Dios. Veamos ahora en Yahshua el Mesías. En primer lugar, Dios busca a sus hijos. Ahora, busca a sus hijos para tener un pueblo, un cuerpo. Bien. En segundo lugar, Dios dio instrucciones de vida. En tercer lugar, Dios renovó su pacto. Y en cuarto lugar, Dios envió su Santo Espíritu para dar su ley en la mente y escribirla en el corazón del ser humano. Hay un cambio en Yahshua. Se repiten los 4 puntos, pero en Yahshua se cumple todo lo profetizado en las Escrituras. Nos queda claro entonces, yo les dije, estos puntos y todo esto es motivo de un estudio mucho más amplio que lo haremos en otro momento. No obstante, con esta breve mención de estos inicios
de formación de un pueblo, de formación de una familia, de formación de un cuerpo, nos queda claro que para cumplir su propósito eterno, fue necesario que Dios mismo viniera a buscar a las ovejas de su congregación. Miren qué interesante. Siempre Dios quiso tener un pueblo, que fuera una familia, que fuera un cuerpo, que fuera la esposa de Yahshua el Mesías, de su Hijo. Pero viendo las veces en que el ser humano fracasó en el cumplimiento del pacto con Dios, nos queda absolutamente claro de que para cumplir su propósito eterno fue necesario que Dios mismo viniera a buscar a las ovejas de su congregación a través de su imagen humana visible y que derramara su Santo Espíritu en los que a través de la Teshuvá y de la Emuná entraran en su reino, para que pudiera apartarse y purificarse una verdadera esposa para su Hijo Yahshua el Mesías, una verdadera Kehilá de Yahweh. La esposa del Señor tiene determinadas características descritas con mucho nivel de detalle a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, pero nos debe quedar especialmente claro que fundamentalmente, la esposa es un cuerpo con miembros. Tiene que quedar claro eso. Por eso usa la figura de la esposa. Usa la figura de un ser humano. La esposa es un cuerpo con miembros. Es el cuerpo del Señor. Bíblicamente es el cuerpo del Señor. Por eso Efesios 5, 25 al 32 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ven? ¿Ven la analogía? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Siempre el lavamiento, siempre la purificación, siempre la santificación es el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito del Señor. Este es el propósito, y tomen nota de esto. A fin de presentársela a sí mismo, a la iglesia, a la esposa, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. La pregunta es, ¿cuál es nuestro papel como siervos de Dios, pastores queridos? ¿Cuál es nuestro papel, nuestra función como siervos de Dios en este proceso con la esposa del Cordero? Así también, dice el versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, otra vez la analogía, ¿ven? Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros, y ahí tienen el concepto de miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, punto y coma. Y miren lo que dice la Reina Valera del 60 después del punto y coma. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, del Mesías y de su esposa. Es interesante notar que antes de producirse los desvíos del segundo siglo de la era común, vemos que la iglesia neotestamentaria funcionaba exactamente como lo describe la escritura que acabamos de leer. Esto es, un proceso permanente de santificación y de purificación de la esposa del Cordero, del cuerpo del Mesías. Por eso dice santa y sin mancha. Y la manera bíblica en que el Espíritu del Señor desarrollaba este proceso
es a través del ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes como sacerdotes del Dios Altísimo en los tres ámbitos del ejercicio de su sacerdocio. Y repasemos, porque lo hemos estudiado varias veces, los tres ámbitos del ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, de todos los santos. En primer lugar, en su propia familia. En segundo lugar, en la familia de Dios. Y en tercer lugar, hacia el mundo. En cuanto al funcionamiento, es muy notoria la diferencia entre la iglesia neotestamentaria con la iglesia veterotestamentaria. Y esta diferencia es muy sencilla de explicar. Vamos a explicarla. Sucede que en la Quejilá del Antiguo Testamento, la Quejilá del Antiguo Testamento había rechazado el obrar del Ruach, del Espíritu de Yahweh en sí misma. La Quejilá, la congregación, la eclesía del Antiguo Testamento había rechazado el obrar del Espíritu en sí misma. Lo vemos en Éxodo 20:19, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Vemos en Éxodo la promesa para tener un nuevo comienzo y una nueva relación del Espíritu de Yahweh con nosotros. Miren, Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré. Miren qué es lo que sucedió ahí. Cambió la relación. Habían rechazado el Espíritu de Dios en ellos. Entonces Dios le mandó su Espíritu con ellos. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento aclarado cuando Yahshua promete al Consolador. Entonces rechazaron el Espíritu de Dios en ellos y Dios les envía el Espíritu con ellos. Dice versículo 2, 33:2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, con ellos, el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo duro de cerviz, no sea que te consuma en el camino. En cambio, ahora, en la Quejilá del Nuevo Testamento, en Yahshua el Mesías, el Espíritu de Yahweh habitaría en todos los creyentes. Lo vemos en Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A diferencia del pueblo que rechazó la voz de Yahweh y no pudo ajustar su vida a la Torá de Dios, ahora, a través de Yahshua, viene el Espíritu mismo a morar en todos y cada uno de nosotros. No solamente para ayudarnos a andar en las instrucciones de Dios, no, porque muchos oran al Ruach, al Espíritu de Santidad, pidiéndole ayuda, ayúdanos a andar en las instrucciones de Dios. Y no vino a ayudarnos, no vino a ayudarnos a andar en las instrucciones de Dios, sino para darlas en nuestra mente y escribirlas en nuestro corazón, como dice Jeremías, capítulo 31, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto con la casa de Efraín y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Aunque fui yo, ¿qué cosa dice? Un marido para ellos. Tomen debida nota de esto porque le está marcando el propósito eterno de Dios, el misterio escondido de los siglos. Una esposa para Yahshua el Mesías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, presten atención a esas palabras de Yahweh que dice, fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Todo siempre se ha tratado de santificar y perfeccionar un pueblo que fuese la esposa del Señor. Todo siempre, desde el principio de la creación del hombre, se ha tratado de santificar y perfeccionar un pueblo que fuese la esposa del Señor. El propósito del Señor siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo. Y continúa haciéndolo hasta hoy. Su propósito eterno continúa siendo que la esposa para su hijo esté formada por un reino de sacerdotes y gente santa. Miren cómo se relacionan los conceptos del sacerdocio de todos los creyentes, del sacerdocio de todos los cristianos. La esposa para su hijo debe estar formada por un reino de sacerdotes y gente santa, y ese es el propósito expresado por Yahweh en Éxodo capítulo 19, cuando dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son, espérenme un cachito que se perdí el texto, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Las dos casas, a la casa de Efraín y a la casa de Judá. Prestemos atención que también está hablando a todos la gente de las naciones, lo que se llama Goyim o gentiles, mal traducido como gentiles, porque Goyim quiere decir naciones, evidentemente fuera del pacto de Yahweh Dios, pero se está refiriendo a las 12 tribus de Israel más los que habían salido con ellos de la cautividad de Egipto. Y le está diciendo, si ustedes oyen mi voz y guardan en mi pacto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Podríamos hablar mucho más de eso, pero vamos a ir más rápido para completar todo el estudio en el tiempo que tenemos prescrito. Prestemos atención que estamos llamados a hacer, de acuerdo con el propósito de Yahweh, con su congregación, primero, un reino de sacerdotes y segundo, un reino de gente santa. El sacerdocio se refiere a un servicio. Un reino de sacerdotes, bueno, se refiere a un servicio. Y la santidad se refiere a un estilo de vida ajustado a las instrucciones de Yahweh, ratificadas en el Nuevo Testamento por su imagen visible, Yahshua el Mesías. Lo que el Espíritu reveló a la iglesia del primer siglo es que el mismo Espíritu de Yahweh utilizaría, esto es clave, anoten esto, por favor, memoricen esto, vean el video 2 o 3 veces. Lo que el Ruach, el Espíritu de Yahweh, reveló a la iglesia del primer siglo es que el mismo Espíritu de Yahweh utilizaría a los miembros del cuerpo del Mesías para la mutua edificación, para la exhortación y para el perfeccionamiento mutuo. Utilizaría a los miembros.
Esto es, el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, en pleno ejercicio de sus funciones sacerdotales, como sacerdotes del Dios Altísimo. De aquí surge el principio del funcionamiento como cuerpo establecido con absoluta claridad en todo el Nuevo Testamento. Comenzando, presten atención a esto, pastores amados, comenzando por el pastorado plural de cada congregación y continuando por el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes. Voy a hablar un poquito de cada uno de los dos puntos. El pastorado plural, en primer lugar. Esta manera bíblica de funcionamiento de la eclesía fue eliminada por Constantino a partir de la incorporación a la iglesia cristiana de los sacerdotes paganos, de quien él mismo era el jefe espiritual, era el sumo sacerdote. Sin embargo, en las Escrituras vemos claramente el funcionamiento de la congregación con un liderazgo plural. En el Nuevo Testamento se presenta claramente una visión plural del liderazgo de la iglesia, es decir, un liderazgo compartido. A todo lo largo del mismo descubrimos que los apóstoles siempre establecieron un liderazgo plural en las congregaciones que habían plantado. Lucas nos relata que los apóstoles constituyeron ancianos, en plural, ancianos, en cada iglesia. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos en cada iglesia. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso, hizo llamar a los pastores, plural, de la iglesia. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Filipos, saludó a los santos con los obispos, plural, que estaban presentes. Filipenses 1:1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, presbúteros, servidores. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Finalmente, el apóstol Santiago, Jacobo, requirió a los enfermos de la congregación local a que llamasen a los ancianos, plural, de la iglesia. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Los textos anteriores muestran claramente que el liderazgo de la iglesia local se ponía en manos de un grupo de creyentes conocidos como ancianos. Los ancianos eran hombres de la localidad que se congregaban en la iglesia local y estaban más avanzados espiritualmente que el resto de los miembros, de los creyentes de la congregación local. Por eso se los llamaba ancianos, hablando de su madurez espiritual, de su crecimiento espiritual. El término griego traducido como anciano, presbúteros, simplemente quiere decir un hombre maduro, un hombre más crecido, un hombre maduro espiritualmente. También se los llamaba obispos, que quiere decir supervisores, un término que describe la función de supervisar los asuntos de la iglesia. Además se los llamaba pastores, porque ellos eran responsables de dar el alimento, enseñando las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras. Eran encargados de corregir, usando la misma base, las Sagradas Escrituras, de guardar el rebaño del ataque de los depredadores espirituales y de buscar la oveja perdida. Esa era la función pastoral. Todos los ancianos, bíblicamente, eran aptos para enseñar. Adicionalmente a los anteriores, podemos ver una enorme cantidad de pasajes donde encontramos que la Biblia demuestra sólidamente que las iglesias del Nuevo Testamento eran supervisadas por una pluralidad de líderes en oposición a la realidad actual de la mayoría de las iglesias en las que hay un solo pastor o un solo presbítero o un solo sacerdote o un solo obispo. Depende del nombre, de la denominación, es el nombre del pastor único.
Aquellos que fundamentan en el Antiguo Testamento la práctica religiosa postbíblica del pastorado único en singular, lo justifican en el Antiguo Testamento, pero mal justificado, una hermenéutica errónea, errada totalmente. Entonces lo justifican en el Antiguo Testamento equivocadamente y justifican esta práctica del pastorado único tan aceptada en la actualidad. Cometen dos errores, como mínimo. En primer lugar, pasan por alto el hecho de que todos los líderes individuales del Antiguo Testamento, tales como José, Moisés, Josué, David, Salomón, etc., sirvieron como tipos del Señor Jesucristo, más bien que como sacerdotes de la iglesia. Eran tipos del Mesías. Y en segundo lugar, el segundo error es que ignoran el modelo de liderazgo que se muestra claramente en todo el Nuevo Testamento. El pastorado plural de la congregación local, miren esto, es un eficaz antídoto de que alguna persona se quiera constituir en cabeza de la iglesia. Lo he escuchado muchas veces, el pastor es la cabeza de la iglesia. Bueno, el pastorado plural es un antídoto para eso. Protege de este modo la doctrina bíblica de que Yahshua el Mesías es la única cabeza de la iglesia. No hay dos, la única cabeza de la iglesia. Asimismo, sirve como impedimento para que una persona con una personalidad fuerte se enseñoree del resto de los hermanos e impide la corrupción al obligarlos a rendirse cuentas entre ellos y también al resto de los hermanos. La segunda cosa que yo les había mencionado, esperen que me fije, la segunda cosa que les había mencionado, el pastorado plural y el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes. A ver, ¿qué podemos decir en relación con el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes? Que los miembros del cuerpo del Mesías son los responsables de la edificación del cuerpo. Los miembros del cuerpo son los responsables de la edificación del cuerpo. Se debe destacar la práctica de la religión cristiana de que un solo pastor ha monopolizado todas las funciones y responsabilidades. Y la destacamos para decir que hay que erradicarla. Erradicar la práctica de que un solo pastor ha monopolizado todas las funciones del cuerpo y todas las responsabilidades del cuerpo. En resumidas cuentas, en la Biblia se enfatiza enérgicamente el hecho de que solo podemos lograr la vida, solo podemos lograr vivir la vida en el Mesías cuando vivimos en una íntima comunión interdependiente con otros creyentes. Por tanto, cuando llegamos a entender que el texto neotestamentario fue escrito en el contexto de una comunidad, él mismo nos comunica maravillosamente todas las instrucciones apostólicas a nosotros como creyentes. El funcionamiento bíblico de la iglesia se basa en el ejercicio por parte de todas las piedras vivas de los dones que el Espíritu Santo repartió entre los miembros del cuerpo de Cristo. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y cuál es el modelo que nos enseña la Escritura hasta nuestros días? ¿Cuál es el modelo de funcionamiento, el modelo bíblico de funcionamiento de la Eclesía, de la Quejilá, de la congregación de Dios? Se basa en el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, en el ejercicio por parte de todas las piedras vivas que forman un templo santo para morada de Dios en el Espíritu, el ejercicio de todas las piedras vivas de los dones que el Espíritu Santo repartió entre los miembros del cuerpo de Cristo, para la mutua edificación del templo, edificado para morada de Dios en el Espíritu, como dice Efesios 2:22. En la Biblia se describen varios tipos diferentes de reuniones, hay varios tipos. En los cristianos primitivos se juntaban, por ejemplo, reuniones de oración, reuniones evangelísticas, reuniones ministeriales, reuniones de estudio bíblico discipulado, reuniones apostólicas, concilios eclesiásticos como el del año 50, descrito en Hechos de los Apóstoles, etc. Pero la reunión congregacional, la congregación, la de la Quejilá, la eclesía,
El cuerpo de Cristo es la reunión especial de los discípulos que se describe muy claramente en 1 Corintios desde los capítulos 11 hasta el capítulo 14. De acuerdo a las Escrituras, el propósito principal de la reunión congregacional era la edificación y la mutua edificación y la exhortación mutua. 1 Corintios 14, 26 se lo resume, se lo sintetiza. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Pregunta, ¿qué hay pues, hermanos? Y afirma, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La reunión congregacional que se observa en el Nuevo Testamento fue diseñada por el Espíritu Santo para permitir que todo miembro de la congregación participe de la edificación del cuerpo como un todo. Todos los hermanos en el primer siglo venían a la reunión sintiendo que tenían el privilegio y la responsabilidad de contribuir con algo. Y Yeshua, a través del Espíritu, podía funcionar libremente por medio de cada miembro de su propio cuerpo. En el primer siglo, ir a la iglesia significaba en esencia más dar que recibir. Se reunían para servir a sus hermanos por medio de la función individual de cada uno, por sus dones individuales, por los dones individuales de cada miembro, o sea, por la función individual de cada miembro, para que el cuerpo entero pudiera crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, para que pudiera ser edificado. Esta reunión congregacional de la Quejilá, de la familia de Dios, hacía real y práctica la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. De esta manera, entonces, la reunión congregacional neotestamentaria se ajustaba al diseño de Dios, que la había diseñado para que cumpla, ¿qué cosa? Su propósito eterno, que está centrado en formar a Yeshua en un grupo de personas y hacerlos llegar a su plena estatura. Usted lo mira en Efesios 4:11 al 16. El 4:11 es más conocido, pero no termina ahí. La enseñanza, continúa la enseñanza bíblica. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y miren dónde están los puntos y coma, para entender un buen castellano, ¿no? Para que entendamos un buen español. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros. O sea que todos los pastores tienen que ser maestros. No puede haber pastores que no enseñen la Torá de Dios. Todos los pastores tienen que ser maestros. Porque pastores y maestros están juntos acá. Hay otro pasaje donde habla de maestros solos. Bueno, puede haber maestros que no sean pastores. Pero los pastores todos tienen que ser maestros. Y dice el versículo 12, ¿para qué estos dones? ¿Para qué estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, perfeccionar a los santos quiere decir capacitar, entrenar, formar, equipar a los santos para que desarrollen sus dones con base en la palabra, para que hagan los miembros la obra del ministerio. No el pastor único que hace todas las funciones, los miembros. Ahí lo dice clarísimo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿quién edifica el cuerpo? Los miembros se edifican mutuamente. Y nuestra función pastoral es equipar a los santos, es capacitar a los santos, edificar a los santos, enseñarles las Sagradas Escrituras para que desarrollen sus dones y se edifiquen mutuamente y edifiquen el cuerpo de Cristo. Por eso el versículo 14 continúa, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Resulta muy significativo que la palabra griega eclesía, que se traduce como iglesia, significa literalmente congregación y proviene del término hebreo kehilá, que se usa en el libro de Éxodo. Esto engrana perfectamente con el concepto dominante que prevalece en los escritos paulinos de que la iglesia es, tome nota de esto, pastores queridos, la iglesia es Yahshua el Mesías en una expresión corporativa, o sea, como cuerpo. La iglesia es Yahshua el Mesías en una expresión corporativa, en una expresión de cuerpo. Por tanto, la función de la congregación local es expresar al Redentor resucitado. ¿Cuál es la función de la congregación local? Expresar al Redentor resucitado. Nos reunimos con el objeto de que el Señor Yahshua pueda manifestarse en su plenitud para la edificación de su cuerpo. De acuerdo con la enseñanza bíblica, así como Yahshua es la imagen visible de Yahweh Elohim, la congregación es la imagen visible de Yahshua. Lo repito porque esto es clave. Estamos en un punto clave para entender el funcionamiento de la Kehilá, para entender el funcionamiento de la congregación, que es la asignatura que nos está faltando. De acuerdo con la enseñanza bíblica, así como Yahshua es la imagen visible de Yahweh Dios, la congregación es la imagen visible de Yahshua. Efesios 1, 22 y 23. Y si sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Desde Martín Lutero para adelante, o sea, hacia acá, hubo importantísimos avivamientos de Teshuvá y Emuná. No podemos decir que este es el primer avivamiento de Teshuvá y Emuná. Desde Martín Lutero hasta acá hubo importantísimos avivamientos de Teshuvá y Emuná. El surgimiento de cada una de las iluminaciones del Espíritu en relación con alguna revelación de las Escrituras que dieron origen a las principales denominaciones siempre estuvo caracterizado por una declamación de la necesidad de retornar a las Sagradas Escrituras, que se concretó ese retorno a la Sagrada Escritura en alguna mayor o menor medida. Pero aún, a pesar del fundamental descubrimiento bíblico de Lutero en relación con el sacerdocio de todos los santos, no lo llevó a la práctica. Ni él lo llevó a la práctica, ni el resto de aquellos de los que en todo este tiempo el Espíritu los trajo de retorno a las Escrituras. Retornaron en un montón de cosas, menos en el sacerdocio, el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, todos los santos. Lo que hemos podido ver es que desde el segundo siglo de la era común, casi siempre la iglesia estuvo bajo el liderazgo de hombres más o menos iluminados por el Espíritu sobre revelaciones fundamentales de la Escritura. Algunos con revelaciones muy profundas. O sea, por eso digo, más iluminado o menos iluminado, pero el liderazgo de la iglesia siempre estuvo bajo el liderazgo de esos hombres a los que el Ruach, el Espíritu Santo, los trajo de retorno a la Escritura y les reveló algo de las Escrituras. Siempre, tengan en cuenta esto, siempre una revelación parcial, siempre. Después les voy a explicar por qué. Ahora, vamos a hablar un poquito del movimiento llamado de las raíces hebreas. El movimiento llamado de las raíces hebreas no difiere mucho de todos los movimientos anteriores, en algún aspecto, que ya se los voy a explicar. No queda duda alguna de que este mover del Ruach implica un importantísimo retorno a las revelaciones que había recibido la iglesia del primer siglo, y esas revelaciones de la iglesia del primer siglo las había recibido directamente de la palabra de Dios hecha carne y Yahshua el Mesías, nuestro santo maestro. Pero que la congregación del Señor tenga esta revelación no es algo nuevo para este tiempo, porque ya lo acabamos de decir, la iglesia del primer siglo funcionaba con esa revelación. Bien.
Por lo tanto, presten atención a esto. Yo no estoy minimizando la revelación del retorno, todo lo contrario. Amamos en nuestro ministerio la revelación del retorno a las raíces hebreas. Amamos. No obstante, retornar en este tiempo a la revelación transmitida por Yahshua el Mesías es un hecho de vital importancia, no hay duda, y el cumplimiento también es el cumplimiento de las profecías bíblicas, no hay duda, pero el problema más grave que ha tenido la iglesia cristiana a lo largo de los siglos sigue siendo exactamente el mismo. El problema sigue siendo el mismo. Y este problema lo podemos definir como el protagonismo exclusivo de los pastores y maestros. Ese es el problema. El protagonismo exclusivo de los pastores y maestros. Y la consiguiente inactividad de los miembros del cuerpo del Redentor Yahshua. Es como si el cuerpo del Mesías estuviera formado por unos pocos miembros útiles, pastores y maestros, y una mayoría de miembros inútiles, aptos solamente para escuchar y decir amén a los iluminados por el Espíritu. Esto no deja de ser el modelo, sigue siendo el modelo del teatro griego adoptado por la Iglesia romana y continuado aún después de la Reforma protestante. El escenario con los artistas arriba, los iluminados por la revelación y por el uso de la dialéctica, y el resto de la gente mirando el espectáculo. Indefectiblemente, el resultado, una vez más, es que se vuelve a retornar al mismo círculo vicioso en que se ha desarrollado la religión tradicional. Aún con las revelaciones de las raíces, aún con volver a las raíces, aún con los maestros que el Espíritu, que el Ruach le ha dado estas importantísimas revelaciones de las Escrituras, que han estudiado, que se han capacitado, que nos transmiten mensajes y enseñanzas imprescindibles para este tiempo. Pero el resultado, una vez más, por lo que podemos observar, esto es empírico, esto no es teórico, esto es empírico. Abrimos los ojos y miremos, es empírico. El resultado, una vez más, es que se vuelve a retornar al mismo círculo vicioso que se ha desarrollado en la religión tradicional. Porque, a decir verdad, esta revelación de las raíces hebreas, estudiando, gente acostumbrada a estudiar, estudiando con disciplina todo el material disponible, se puede aprender toda la enseñanza, no sé, en un mes, no, es muy poco tiempo, en un año, o el tiempo que sea necesario. Pero sin dudas, el problema no es el aprendizaje de la revelación, sino que el problema sigue siendo el después del aprendizaje, de la revelación de que ahora somos Israel. ¿Qué hacemos después? El después sigue siendo el problema. Porque como siempre, luego de cada despertar de la revelación, como resultado, quedan nuevas organizaciones religiosas con nuevos líderes, los de la nueva revelación, son nuevos líderes al frente de las nuevas organizaciones religiosas. Pero continúan los mismos vicios desde Lutero. El sacerdocio de todos los creyentes es nada más que una declamación mentirosa de la revelación bíblica, pero totalmente no operativa. Entonces, con mucha más revelación, continuamos afuera del propósito eterno de Dios. Mucha más revelación, mucha más. Pero continuamos afuera del propósito eterno de Dios. Del misterio escondido de los siglos de que habla Efesios. Estas dos cosas las dice Efesios. Propósito eterno, el misterio escondido de los siglos, pero en Efesios capítulo 5 te da la clave. ¿Cuál es el propósito eterno, el misterio escondido de los siglos? Edificar iglesia para su Hijo. O, dicho de otra manera, santificar y perfeccionar una esposa para las bodas del Cordero. Junto con la revelación de que ahora a través de Yahshua somos todos parte de Israel, se está produciendo el equivalente a lo que, vamos a hacer un ejemplo, a lo que podríamos ejemplificar como salir a regalar pasaportes con la ciudadanía de USA,
pero sin enseñar a estos nuevos ciudadanos cómo vivir de acuerdo a esa nueva ciudadanía norteamericana. Y así, como no saben otra cosa, porque no les han enseñado otra cosa, continúan viviendo con los mismos vicios que tenían en sus países de origen. Miren la analogía que estoy tomando, porque en el mover del Ruach hacia las raíces hebreas está sucediendo algo similar. Han salido rabinos, maestros, pastores y cuanto iluminado atrae las almas de las personas hambrientas por la palabra de Dios a regalar ciudadanía de Israel sobre la base bíblica de Efesios 2:19. Pero no se han ocupado de enseñar a los nuevos conciudadanos de los santos cuál es el estilo de vida bíblico que deben llevar después del nuevo nacimiento a esta nueva vida en el Mesías. Hoy vemos pastores, inclusive, y esto es terrible porque lo vemos, a diario lo vemos, pastores mercenarios. Vemos pastores humildes, sinceros maestros, con revelación, pero vemos otros, los lobos rapaces, pastores mercenarios de la religión tradicional, que ya les he dicho, son lobos rapaces que aprenden algunas palabras en hebreo y algunos principios en relación con las fiestas de Yahweh y salen a continuar engañando a los creyentes siempre en beneficio propio. Está sucediendo. Ellos siempre están buscando alguna novedad para seguir impresionando a la gente por su iluminación. Que diga, mirá la revelación, la iluminación que tiene este hombre. Son lobos rapaces. Y usan símbolos como menorá, talit y otros más. No quiero, me da temor de Dios mencionar esto. Pero aparecen. ¿Cuál es el problema entonces? Que nosotros estamos transmitiendo una revelación incompleta. Incompleta. Porque cada uno de nosotros nos creemos el iluminado por el Ruach, por el Espíritu. Y nos abrimos la mente y el corazón al resto de los miembros del cuerpo que también tienen revelación. A otros siervos de Dios, a otros sacerdotes del Dios Altísimo que también han recibido revelación. Y Dios no le va a dar la revelación completa a nadie. La da parcialmente porque este es un tiempo especial. Es el tiempo donde se está armando la esposa del Cordero, se está armando el cuerpo. Lo más triste que vemos también, y lo estamos viendo todos los días, a hermanos que sinceramente, con un corazón sincero, han recibido estas enseñanzas, pero que continúan viviendo como antes, porque nadie les ha enseñado las instrucciones de Dios para que sus vidas den el blanco. Nadie se las ha enseñado, ni se las enseña. Creen que es suficiente, entonces, es lo que creen, yo los veo en estos grupos. Ellos los han convencido o lo han tomado ellos por motu propio, por propia iniciativa, pero creen que es suficiente con no trabajar en Shabbat, hacer una oración diaria 50 días antes de Shavuot, hacer una oración diaria 40 días antes de Yom Kippur y ya está. Eso es suficiente. Porque nadie les ha enseñado principios de vida, por ejemplo, para el matrimonio. Principios de vida bíblicos para la crianza de los hijos. Principios bíblicos con relación al trabajo, con relación a la responsabilidad, al manejo del dinero, a la integridad moral, al ejercicio del sacerdocio como sacerdotes de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La Escritura, las Sagradas Escrituras dan instrucciones con relación a todos los aspectos de la vida del ser humano. Hay un nuevo nacimiento y hay que aprender todo. No se puede seguir viviendo con las viejas costumbres. Hay que aprender las instrucciones de Dios, la Torah de Dios. Por esta razón, desde hace ya 25 años, hemos aprendido, hace 25 años, estaba sacando la cuenta cuando pensaba en esta enseñanza, hace 25 años hemos aprendido principalmente, no totalmente, pero principalmente, a través del pastor Martín Huesenac, lo que el Ruach le había revelado con relación a este tiempo. Se lo había revelado proféticamente con relación a este tiempo. Él ya no está. Él ha partido. No está para ver la veracidad de la revelación que él recibió, como la mayoría de los profetas. Pero este anciano pastor ocupó su precioso tiempo para formar hijos espirituales y transmitirles la visión para que continuaran esa visión.
¿eh? Transmitió la visión a sus hijos espirituales, de los cuales yo soy uno, que llegué hasta este tiempo para ver lo que él había anticipado y servir en la tarea más difícil. Esa es la que Dios me encomendó a mí. La tarea más difícil, que es enseñar las instrucciones de Dios para que la vida de las personas den verdaderamente en el blanco. Él puso un especial énfasis en dos cosas. En primer lugar, en el retorno a las Escrituras, así lo decía él, el retorno a las Escrituras despojadas de interpretaciones de las religiones cristianas. Y en segundo lugar, así lo decía él, el cuidarse de los judaizantes engañadores. Y dentro del retorno a las Escrituras, centró su enseñanza en la edificación de la iglesia, la preparación de la novia para recibir al Cordero, esto es, el funcionamiento de la quejilá de Dios en el Mesías, principalmente en lo referente al ejercicio del sacerdocio de todos los santos. No alcanza con conocer una aproximación más exacta del nombre en hebreo. No alcanza con conocer una aproximación más exacta del nombre en hebreo. Ya no es Jehová, como lo nombramos durante más de 60 años en mi caso. Ahora es Yahweh. Pero no alcanza. Ni siquiera con una aproximación más exacta al nombre en hebreo Yud-Hei, Vav-Hei de Dios, como de su imagen visible, Yahshua el Mesías. Tampoco es suficiente con sentirse parte de Israel y guardar el Shabbat y la fiesta. No alcanza. Es necesario dar frutos de la nueva naturaleza del Mesías en nosotros. Hacer frutos dignos de Teshuvá y aprender a vivir en esta nueva vida a la que hemos nacido en nuestro nuevo nacimiento, tal como aprende a vivir un niño. Un niño no sabe caminar, no sabe hablar, no sabe pensar, no sabe decidir. Un niño comienza siendo alimentado con leche. Nosotros con la leche espiritual no adulterado de la palabra de Dios. Y luego comienza a ser capaz de digerir vianda, o sea, alimento sólido. Porque va madurando por la obra del Espíritu de Santidad de Yahweh. Para lograr esto con los creyentes, debemos entender la importancia del discipulado. Es decir, de la enseñanza del estilo de vida que se logra al vivir de acuerdo con las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, contenidas en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Este ha sido nuestro trabajo durante los últimos 25 años, enseñar Biblia. Estaba mirando la fecha, esto comenzó el sábado 1 de julio de 1995, hace 25 años, en que yo comencé mi servicio, preparar enseñanzas bíblicas para instruir a los nuevos discípulos en las instrucciones de Dios. Fue así como en el año 2003, en los Estados Unidos de Norteamérica, en USA, terminamos de organizar la facultad bíblica con 18 materias a estudiar en 3 años. Y luego de nuestro retorno a Córdoba, Argentina, terminamos de escribir el material de estudio, las preguntas de repaso de cada lección y los exámenes de cada materia, todo primordialmente enfocado en el lema de Ministerio Bíblico Internacional, dar formación bíblica para multiplicar y edificar la Iglesia de Dios. La bendición de Dios continuó dándonos fuerzas. Miren lo que le estoy diciendo, la bendición de Dios continuó dándonos fuerzas durante estos 25 años de enseñanza bíblica, de modo que pudimos escribir junto con Ada, mi esposa, el manual de vida para matrimonios con enseñanzas bíblicas matrimoniales. Se plantaron más de 10 nuevas iglesias a partir de los estudiantes de la facultad bíblica que se dispusieron a servir como pastores. Finalmente, en el año 2019, terminamos de preparar las 10 materias del diplomado en teología y práctica de la función ministerial, consistente en el estudio de una serie de revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Muy importante esto, ha sido mucho trabajo, pero la orden de Yahweh, queridos pastores, hermanos,
hermanos pastores, siervos del Dios Altísimo, sacerdotes de Dios, portavoces de Dios. La orden de Yahweh continúa haciendo escribir la visión para que corra el que leyere en ella. En primer lugar, enseñándola, luego intercediendo y finalmente haciendo lo necesario para realizarla. Y eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que continuaremos haciendo. Para concluir, queridos pastores, para concluir, sin lugar a ninguna duda, el Señor no restaurará todas las cosas, como dice Hechos 3:21. Busque Hechos 3:21 después, cuando vuelva a ver, cuando hayamos subido esto a las redes. Pero no tenga duda, pastores, líderes, servidores, no tengan ninguna duda de que el Señor no restaurará todas las cosas como promete Hechos 3:21 a través de la revelación de algunos pocos iluminados. No. Aunque la revelación bíblica que ellos hayan recibido sea correcta. Entendemos que en este tiempo del fin, el Espíritu derramará revelaciones parciales a sus siervos, sus portavoces, formando una totalidad de la revelación de las Escrituras con la unidad de todos, así como lo era la túnica de José, de muchos colores, una verdadera ejad, es decir, una unidad compuesta. Estamos viviendo un tiempo, pastores amados, en que todos los miembros del cuerpo del Mesías nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros para, unánimes juntos, completar el templo santo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu, como lo expresa Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Y aquellos que no entiendan que estamos preparando a la esposa para el Cordero, aquellos que se dicen ser siervos de Dios y no entiendan que lo que estamos haciendo en este tiempo es preparar la esposa para el Cordero de una manera total y completa, no desmembrada, aquellos que no entiendan esto seguirán fundando sus sectas construidas sobre la revelación parcial que han recibido de retorno a las Escrituras, pero parcial. A medida que aquel día se acerca, como dice la Escritura, a medida que aquel día se acerca, los que han recibido la revelación del retorno a las raíces hebreas necesitarán, ya lo necesitan, a quienes han recibido revelación. Miren, los que han recibido la revelación de las raíces hebreas y mutuamente todos los otros se van a necesitar mutuamente como un ejad. Los que han recibido la revelación de las raíces hebreas, de retorno a las raíces hebreas, van a necesitar indefectiblemente a quienes han recibido la revelación de predicar el evangelio del reino hasta el último de la tierra. Y también van a necesitar a los que han recibido la revelación de discipular a los creyentes enseñándoles las instrucciones de Dios para que su vida dé en el blanco. Y también van a necesitar a los que han recibido la revelación de la necesidad de estar llenos del Santo Espíritu de Yahweh cada día de nuestra vida. Y también van a necesitar a los que han recibido la revelación del sacerdocio de todos los santos. Y también van a necesitar a los que han recibido la revelación del funcionamiento de la congregación del Señor con una mutua edificación y una exhortación mutua con la centralidad de Yahshua, el Mesías, y a todos aquellos que han recibido alguna revelación bíblica, y todos ellos van a necesitarse mutuamente a los que han recibido la otra revelación, porque en la sabiduría de Dios, Dios no está derramando ni revelando toda su revelación de las Sagradas Escrituras a una persona ni a un grupo específico. Está revelando revelaciones parciales.
de retorno a las Sagradas Escrituras parcialmente. Si no juntamos las revelaciones, todas las revelaciones que el Espíritu está derramando en los siervos de Dios, yo no hablo de otra cosa, en los siervos de Dios, en este tiempo vamos a tener solamente revelaciones parciales y vamos a terminar armando sectas como ha sucedido en más de 2000 años de la iglesia. Y Yahshua, la cabeza del cuerpo, se manifestará a través del Ruach de una manera soberana a través de todos los miembros de su cuerpo. Tal como la cabeza de un cuerpo humano da las órdenes necesarias a los miembros del cuerpo para el cumplimiento de las acciones que la cabeza considera necesarias. Miren, tengo sed. Entonces mi cabeza necesita acciones, que mi mano haga acciones, que tome el vaso, que abre la boca, que tome un trago, que lo trague. Es la cabeza la que del cuerpo humano, la que da las órdenes necesarias a los miembros del cuerpo para el cumplimiento de las acciones que la cabeza considera necesarias. Así funcionará el cuerpo del Mesías en este tiempo. Así funcionará el cuerpo del Mesías en este tiempo, para que no haya desavenencias entre los miembros, sin iluminados, sin héroes, sin próceres de la revelación, simplemente dando Yahshua el Mesías el lugar, simplemente dándole, voy a decir más claro, simplemente dándole al Mesías Yahshua el lugar que solo a él le corresponde. El buen pastor, la cabeza de su cuerpo, la cabeza de la esposa, la Kehilá, la eclesía. Aquel que se monte en la soberbia de su propio ego, basado en la revelación bíblica que ha recibido y en su dialéctica personal, para convencer con su dialéctica y para transmitir la visión que él ha recibido y llevar a un grupo más o menos grande de personas detrás de la revelación que él ha recibido, usando su dialéctica personal. Aquel que se monte en su propio ego, en la soberbia de su ego, basado en la revelación bíblica que ha recibido y en su dialéctica personal, será un ídolo de barro, con una fama y una gloria que durará solo un momento, porque pronto retornará el príncipe de los pastores y recompensará a aquellos sirvientes que hayan obedecido su palabra, y no a aquellos que hayan usurpado el lugar que solo a Yahshua el Mesías le corresponde, cabeza de la iglesia, cabeza de su cuerpo, cabeza de su esposa, la iglesia. Por eso comenzábamos esta reflexión con el texto de 1 Pedro 5 del 2 al 4 y termino la reflexión con el mismo texto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mientras esperamos ese día en que aparezca el príncipe de los pastores y recibamos cada uno de nosotros la corona incorruptible de gloria, mientras tanto, cumplamos nuestra función como portavoces, verdaderos portavoces de Dios, con una plena conciencia de que todos los que hemos recibido un mayor o menor grado de revelación en nuestro retorno a las Sagradas Escrituras, nos necesitamos mutuamente para completar una revelación, para santificar a la esposa y prepararla para las bodas del Cordero. Los bendigo, amados pastores, líderes y servidores. Les pido que cuando suba esto a las redes, por favor lo miren 2 o 3 veces y tomen nota y mediten en la reflexión que hemos realizado en el día de hoy.
Los bendigo en el nombre de Yahweh nuestro Dios, en el amor de Yahshua el Mesías, y en la unción y sabiduría, y en la revelación del Ruach de Yahweh en nosotros. Amén.